Hola, muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la hora del té. Aquí estamos una vez más trayéndole un tema de interés para reflexionar juntos en familia. Por eso, en este primer programa dedicado a los temas de salud, hablaremos sobre qué hacer ante una picadura de insecto. Y para ello me acompañará un especialista de la Dirección de Epidemiología aquí en Santa Cruz del Norte. Además contaremos con la presencia de una de nuestras periodistas desde exteriores con las opiniones de la población respecto a nuestro tema central, la picadura de los insectos. Ya usted lo sabe, esto es La Hora del Té. Muchas personas le dan poca importancia a la picadura de un insecto. Cuando esto sucede, se toman un analgésico y olvidan el suceso. Sin embargo, muchos doctores piensan que se puede convertir en un problema habitual de salud. Vamos a las calles santacruceñas con la periodista Yaima Bolaños, quien se encuentra pidiendo ya la señal con la serie de entrevistas que preparó para el programa de hoy en La Hora del Té específicamente. Yaima, adelante. Hola Junier, sí, muchísimas gracias. Un saludo para ti y a todos los amigos televidentes. Efectivamente, me encuentro en la calle y veremos qué opinan las personas acerca del efecto que puede causar la picada de los insectos. Acompáñame. Adelante las entrevistas. ¿A qué perjudicial puede ser la picada de un insecto? Bueno, puede traer consigo enfermedades como la chikungunya, el dengue. Bueno, los insectos pueden provocar grandes daños al cuerpo humano, ya que existen algunos de ellos que tengo entendido que cuando pican pueden provocar ronchas, pueden provocar daños a la piel. Puede ser perjudicial para la salud hasta provocar una infección en el cuerpo y te coger una dermatitis y ocasionarte graves problemas, un virus, una complicación viral. La picada de insectos, bueno, buscar la manera de no tener agua acumulada y que no tenga una epidemia y todas esas cosas, y evitar todas esas cosas. Hasta aquí nuestro primer momento de entrevista. Volveremos en un segundo momento, pero ahora le invito a pasar al estudio con Junior Rodríguez. Y luego de ver las opiniones de los santacruceños referidas a las picaduras de los insectos, doy la bienvenida al doctor Jorge Luis Bacallao, quien es especialista en segundo grado en la Dirección de Epidemiología aquí en Santa Cruz del Norte. Muy buenas noches, doctor Bacallao, bienvenido a La Hora del Té, ¿cómo está? Bueno, muy buenas noches para ti, para nuestros queridos televidentes. Qué bueno coincidir en un nuevo espacio, ¿eh? Sí, como no, un espacio muy interesante. Pienso que a la población le va a gustar mucho todas estas cuestiones que están relacionadas con el quehacer diario. Bueno, y a propósito, ¿cómo deben manejarse los problemas de salud habituales, doctor? Sí, nosotros en esta hora del té vamos a traer un grupo importante de problemas habituales que se dan diariamente. Entonces hoy quisiéramos un poco que hacer una breve introducción sobre toda esta temática, que es muy interesante. Nosotros estuvimos revisando alguna literatura de grupos de expertos que existen aquí en América Latina que se dedican exclusivamente a estos fenómenos. Por supuesto, no podemos comparar la situación de América Latina con la situación de salud que tiene Cuba, que tiene un sistema de salud único, que es gratuito, que tiene un médico prácticamente por barrio para un grupo de alrededor de 120 familias, que es diferente en otros países de aquí de América Latina. Este tipo de información, este tipo de, pudiéramos decir, de capacitación hogareña es muy importante porque se dificulta mucho la asistencia médica. Aquí ante cualquier situación, por muy pequeña que sea, de salud, ya el ciudadano cubano acude directamente 1 o 2 cuadras donde está el consultorio y consulta con su médico de cabecera. Pero bueno, muchas personas en ocasiones tienen la idea o siempre lo han manifestado de esa forma de rehusar de forma inmediata en un servicio médico. Siempre tratar de resolver con lo que se puede hacer en casa. Esto el cubano folclóricamente lo ha llevado durante muchos años, a pesar de todas las facilidades que tiene en el sistema de salud. Pero también prefieren oír un consejo de un vecino, de un familiar, de un amigo. No, ante tal problema, haz esto, haz lo otro.
Pero, sin embargo, hay situaciones que son importantes, que sí requiere que un médico lo vea. Pero también es importante que ante una situación determinada de salud que se dé, lo mismo en la casa, en la comunidad, en un centro de trabajo, que las personas sepan qué hacer de forma inmediata, aunque posteriormente el médico lo ve para hacer un diagnóstico definitivo de esa situación de salud. Bueno, en ese sentido, vamos a ejemplificar en nuestro programa. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo? Te puedo poner un ejemplo práctico que se ve con mucha frecuencia, que es el sangramiento nasal. Ya. A veces lo mismo en la casa, que un niño en una escuela, que en un centro de trabajo una persona empieza a sangrar por la nariz. Bueno, ¿qué hacer ante un sangramiento por la nariz? Bueno, en primer lugar, la primera conducta es la compresión de la nariz, así, hacer compresión del lugar donde sangra, igual que ocurre en cualquier otro lugar que sangre, usted hace compresión con la mano y evita que el sangramiento siga, porque hace compresión de las arterias que están dilatadas, al contraerse evita que la sangre salga de ellas. En segundo lugar, buscar hielo y poner en la zona de sangramiento, poner hielo aquí en la frente, en el caso de sangramiento nasal o alrededor de la nariz, porque el frío produce vasoconstricción y evita que siga sangrando. Y también enjuagar las fosas nasales que están llenas de sangre, poderlas enjuagar con agua helada. Esto es lo que se hace de forma inmediata, aunque después usted debe acudir al médico para que le haga un diagnóstico. Puede ser que usted tenga un diagnóstico que tenga fragilidad capilar, pero puede ser que usted no tenga un diagnóstico y empiece a sangrar, usted no sabe por qué está sangrando la nariz. Otra causa puede estar ahí. Efectivamente, entonces sí, en estas situaciones debe consultar a su médico para que le haga un diagnóstico seguro y un tratamiento oportuno de esta patología. Bueno, doctor Bacallao, son un tema sin duda interesante para toda la familia que a esta hora del té nos está viendo, aunque podríamos centrarnos también en el tema específico sobre la picadura de los insectos en la emisión de hoy específicamente. Sí, precisamente la picadura de insectos, cogemos este tema como un tema inicial porque bueno, Cuba es un país tropical, un verano eterno durante todo el año, un régimen de lluvia. Muy húmedo. Y muy húmedo, y eso hace que facilite la procreación de los artrópodos. Es decir, la mayor parte de los artrópodos que transmiten, unos transmiten enfermedades, otros no transmiten enfermedades, pero provocan picaduras, que es lo que habitualmente uno oye decir, ¿qué bicho me picó? Exacto. Bueno, y de ellos vamos a conocer en solo minutos aquí en la hora del té, mientras degustamos de este sabroso brebaje que nos han preparado hoy en nuestro programa. Y mientras tanto, vamos a disfrutar de los segmentos habituales. ¿Le parece bien? Sí, cómo no. Salud. Salud. Amigos televidentes, una de las picaduras de insectos a las que más le tememos es la de las abejas, sí como lo escucha. Estas producen fuertes dolor en la piel, enrojecimiento, también alergias a las personas que sufren de esa picadura. Y es por eso que desde nuestro programa La Hora del Té les recomendamos que no se acerquen a los panales de abeja y mucho menos que las toque o manipule. Veamos el siguiente reporte. Desde hace más de 2 décadas, Pedro Pablo Barceló Delgado se dedica al cultivo y reproducción de las abejas. Lo que comenzó como un hobby se convirtió en su gran pasión. De ahí que conozca como nadie los misterios y comportamientos de estos insectos. Cuando hablamos de abeja, se encierra en un mundo maravilloso para todo el mundo piensa en la miel, muchos piensan en la polinización, otros analizan con un poco más de profundidad que si desaparecieran los polinizadores, que en este caso están las abejas, desaparecería gran cantidad de especies salvajes, incluyendo también al hombre también como tal, porque nos alimentamos de lo que ellas producen a través de la polinización. En su diario Bregar con las abejas, Pedro acumula experiencias agradables y otras que alertan a primerizos en el arte de la apicultura o a simples desconocedores de la materia. Muchos apicultores empíricos no conocen de los riesgos que se encierran también en las abejas. Estas abejas tienen aguijón y con ello una toxina que es veneno, que aunque no lleva antídoto porque no son venenosos, con una picada nada más de abeja, pudiera provocar un cuadro anafiláctico, pudiera asfixiarse. Hemos tenido casos donde se han tenido que internar aquí en el Policlínico de Santa Cruz del Norte este tipo de personas que han ido a castrar una colmena creyendo que son dóciles, cuando realmente
han estado a punto de morir, se ha tenido que dar cuidados intensivos por más de 2 días en la sala de cuidados intensivos de Santa Cruz del Norte. También les recomiendo que cuando vean una colmena no se aproximen a ella. El hecho de que hayan visto algún otro apicultor sin cumplir las normas de protección física castrando estas colmenas no quiere decir que son inofensivas. Hay colmenas que por sus propias características, cuando por ejemplo se enjambraron, que no tienen la reina en ese momento, que están produciendo una nueva reina, son muy agresivas porque tienen que cuidar su subsistencia. Y entonces ahí es donde vienen ataques masivos de estas abejas. Hay personas que pueden resistir gran cantidad de picaduras de abejas y no les ocurre nada. Hay personas que sí hacen una alergia con una sola picada y ahí es donde entra el dilema de que su vida está corriendo peligro. Tiene que llegar rápidamente a un cuerpo de guardia, a la asistencia médica, que bueno, por una asfixia que le provoca un edema de glotis que se le inflama. Hemos tenido esas anécdotas, tenemos que socorrerle. En mi caso, por lo menos, la amarga experiencia de socorrer a 2 compañeros, uno en una ocasión y uno recientemente, precisamente por esta irresponsabilidad de tratar de castrar una colmena que estaba en el patio de una casa, en un tanque. Pedro también lanzó un llamado de atención a todos los santacruceños. En caso de que usted tenga un panal en su casa, en el alero de su casa, llegó a cualquier lugar, comunicarlo a la veterinaria municipal de Santa Cruz o de su localidad, porque ellos son los que conocen los procedimientos. Ellos avisarían a un apicultor en este caso, y entonces este es el apicultor profesional quien llegaría al lugar y retiraría la colmena. En caso de tener que eliminarla, porque bueno, no se puede extraer el enjambre o cualquier cosa, esa determinación entonces ya la toman los profesionales. Es ilegal darle candela a una colmena. Corre el riesgo de que éstas se rieguen por el lugar y que de forma agresiva empiecen a tocar a personas que no tienen nada que ver porque se expanden a metros del lugar donde usted la está incinerando y le está dando candela. O la está fumigando, está tratando de matarla por otro medio. Para muchas personas que tienen que visitar en Santa Cruz del Norte el cementerio de Santa Cruz. Allí corren peligro los que por necesidades tienen que concurrir a este lugar y no solamente hacer un cuadro anafiláctico como le dije anteriormente. Si le pican dentro de un ojo pueden perder también ese ojo, es decir, no solamente pueden perder la vida, sino también pueden perder un órgano como tan importante como son los ojos. Es decir, que deben de protegerse en esta área. Otra área también que es muy peligrosa también es la zona del Central por las características que tienen las construcciones de la casa de doble forro. Hay muchísimas casas en el Central que tienen colmenas también que se han alojado allí y entonces se han adueñado inclusive de la casa. Ya los moradores han buscado recursos, humo, insecticidas, pesticidas para poderlas eliminar y corriendo el riesgo de pasar por todo lo que hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, no todas las abejas causan picaduras. Tampoco agreden sin motivo. Eliminarlas no es la solución. Al contrario, gracias a su laboriosidad se polinizan las plantas y se obtienen, además de la miel, otros productos como el propóleo, un altísimo potenciador para la salud. Si se respeta su espacio y no se violan los protocolos para la interacción con ellas, las picaduras por abejas no tienen por qué convertirse en un problema para el ser humano. Mayret Reyes, en la hora del té. Continuamos en la hora del té. Muchísimas gracias. Acaba de unirse a la sintonía con este espacio dedicado. Una primera emisión a los temas de salud con el doctor Bacallao que me acompaña. Y a propósito, doctor, le quería preguntar, aquí en nuestro país, ¿cuáles son los principales insectos que nos causan picaduras? Sí, yo hablaba de artrópodos, Ajá. que tienen patas articuladas generalmente, pueden ser insectos o no pueden ser insectos. Generalmente los artrópodos pueden provocar o no pueden provocar enfermedades como tal. Generalmente estos pueden ser de 2 tipos, pueden ser mecánicos y podemos como ejemplo fundamental la mosca doméstica, la cucaracha. Decimos que es mecánico porque pueden transportar en sus patas agentes causales de enfermedades, ir a los alimentos y usted comerse ese alimento y contaminarse. O sea que no necesariamente tienen que producir esa picadura. No tiene que producir picadura. Inclusive una picadura que puede ser de una mosca doméstica. Aquí en Cuba no pueden picar, pero no es lo habitual. Igual que una picadura de cucaracha puede picar, pero no es lo habitual. Generalmente son vectores que transmiten de forma mecánica. Pero también están los vectores biológicos. Estos vectores biológicos
sí producen picadura. Tenemos en primer lugar el mosquito Aedes aegypti, que de tanto se habla en los medios de difusión masiva en nuestro país, que provoca un grupo importante de enfermedades que ya son comunes en la población, por un grupo de importantes epidemias que han ocurrido aquí en el país. Decimos que es un vector biológico porque ese agente causal de enfermedad produce dentro del mosquito un ciclo reproductivo como tal. Es decir, se transforma el agente causal como tal. Pero también aquí en Cuba se ven picaduras que son agentes biológicos por la pulga de la rata, que generalmente aquí en Cuba no produce enfermedad, en el extranjero es frecuente la peste bubónica por este tipo de picadura. Está la picadura por piojo, que generalmente produce la fiebre. Generalmente aquí en Cuba esto se ve muy poco, se ve el piojo, pero no se ve la picadura con los síntomas como tales. Está también la garrapata de la chinchi, que sí provocan problemas de salud animal, pero de salud normalmente humana. Son muy pocos los casos que se pueden reportar con relación a esto, que producen también agentes causales de fiebre, etc. Y también, cuando hablaba de la mosca, se me olvidó decirte que en otros países existe una enfermedad que la provoca un tipo de mosca que se llama la mosca CC, que produce la enfermedad del sueño como tal. Es decir, este tipo de picaduras, cuando son agentes de tipo biológico, que pueden estar dentro de estos artrópodos como tal, sí producen enfermedades, pero no todos los artrópodos producen enfermedades. Es decir, la mayoría no hay peligro para la vida producto de una picadura que se presente. Y por tanto, esto desaparece, la lesión inflamatoria o la lesión de rascado, el rugor que se produce en la piel dentro de unos días. Sin embargo, tenemos otras especies que están dentro de este grupo que producen picadura y que sin embargo en su picadura le emiten un veneno al ser humano como tal. ¿Y cuáles serían estas? Bueno, estamos hablando de las arañas. Ya. Pero aquí en Cuba solamente las arañas que conocemos son esas arañas domésticas, que generalmente la mayoría de las arañas aquí en Cuba no producen problemas de salud. Pero bueno, podemos hablar también de la viuda negra, que se ve en las selvas aquí de América Latina. Es decir, muchos cubanos que participan en misiones internacionalistas y demás, todo este entrenamiento se le da con relación al veneno y el antídoto para el veneno, etc. Está también la araña parda, que también genera un veneno que puede ser mortal. Está el escorpión, el llamado alacrán. Una picadura de alacrán requiere un grupo de consejos con relación a lo que hacer, pero tampoco el alacrán cubano puede provocar un veneno. Este escorpión es un veneno que puede matar a una persona. Esto se ve sobre todo en la zona de los grandes desiertos, es donde se ve fundamentalmente esto. Y están las llamadas abejas. Las abejas pueden provocar picadura, pero las abejas cubanas, que generalmente es la que produce nuestra miel, que existen muchos apicultores aquí en Cuba, no provocan problemas de salud serios. Sin embargo, existen las llamadas abejas asesinas, que esto se ha visto en toda la literatura, en muchos países que existen las abejas asesinas, que estas sí pueden matar a un animal o a matar a una persona como tal. O las avispas, que son un poco más violentas también. Sí, ya, con la avispa aquí en Cuba hay que tener un poco de cuidado, porque la picadura de avispa produce problemas anafilácticos en aquellas personas que son alérgicas, es lo que pudiéramos decir. Y que bueno, en estos casos, que estamos hablando de artrópodos, que pueden tener veneno, o que pueden tener agentes causales de enfermedades que hacen su ciclo dentro del mismo, sí necesitan de una asistencia médica como tal. Doctor, ¿y en el caso de las hormigas? Bueno, las hormigas generalmente producen una reacción anafiláctica, es decir, las hormigas generan un tipo de, pudiéramos decir, de veneno, que lo que producen es rugor en la piel, es decir, color rojo de la piel, produce picazón de la piel, pero necesariamente no nada que peligre con la vida de un niño o otra persona como tal. Tengo una pregunta muy breve, y es que también a la sociedad, en este caso, aplica ante una picadura un ajo, un diente de ajo. ¿Esto es positivo, es negativo, causa efecto? Bueno, científicamente, en lo popular. Científicamente, y en esto, estudiando la cosa folclórica de la medicina cubana o de la medicina natural y tradicional, no aparece señalado como tal. No obstante eso, nosotros posteriormente vamos a dar algún tipo de consejos relacionados con
con el tema. Bueno, me parece muy bien. Mientras tanto, seguimos degustando de este sabroso té. Y nos vamos ahora a las calles santacruceñas con nuestra periodista que nos acompaña en la emisión de hoy para continuar conociendo qué opina la población respecto a este tan importante tema. Eso es muy importante. Adelante. Y volvemos en este segundo momento de entrevistas donde veremos qué opinan acerca del tema tratado en nuestro programa de hoy. ¿Qué debemos hacer para impedir la picada de insectos? Bueno, primero, protegerse en la casa, dormir bajo mosquitero. Segundo, contribuir con las medidas de higiene, higienización y erradicación de vectores. Sobre todo mantener una higiene adecuada en la casa y en las zonas de residencia. Bueno, yo pienso que debemos combatir porque uno de estos insectos que son dañinos y que tenemos mucho en la sociedad, tenemos el mosquito, es uno de los insectos, uno de los que más están atacando ahora a la sociedad. Y en las zonas más de campo tenemos la famosa garrapatilla, que esos son también otros de los insectos que también están provocando daños a la piel de la especie humana. ¿Cree que son perjudiciales para la salud la picada de Sí, son perjudicadas, bastante grandes. Hasta aquí el estado de opinión referido al tema tratado en el programa de hoy. Usted no se vaya, quédese con Junior Rodríguez en la hora del té. Bueno, doctor Bacallao, ya hemos visto las entrevistas en las calles santacruceñas con la población, sin duda temas muy referidos a que nos ocupa hoy específicamente sobre la picadura de los insectos. Pero ¿qué debemos hacer en estos minutos finales del programa? ¿Qué usted le aconseja a la población? Bueno, hay dos cosas que debemos hacer. En primer lugar, está lavar bien la piel con agua y jabón en el lugar donde se produce la picadura. En ocasiones, si hay inflamación de la piel, colocar hielo en la zona. Nunca se debe, ante una picadura, por muy problemático que sea la sintomatología que tenga alrededor de ella, echar barro, como se acostumbra a hacer, arena caliente en la playa, otros cosas, barro en los ríos, en lugares que tienen vegetación y que hay afluencia de mosquitos, y eso lo pica un mosquito y la gente dice, no, uso algo caliente, tierra, eso no se debe hacer nunca. Inclusive no se debe nunca hacer un torniquete por encima de la lesión como tal, de una picadura. Cuando usted dice un torniquete, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Me requiero buscar un cinto o un pañuelo y apretar para que la sangre no fluya hacia el lugar. Eso no se debe hacer tampoco. Se debe usar, una vez que llegue a la casa o lugar, loción de calamina y tomar algún antihistamínico. Generalmente, más usado que en Cuba es la benadrilina. ¿Y estas personas que se aplican, por ejemplo, alcohol cuando...? No está recomendado. Tampoco. No está recomendado tampoco. Ya. Estas son las tres cosas en que se debe centrar ante una picadura. Por supuesto, hay que ver también el tipo de picadura. Por ejemplo, en caso de una picadura que se produzca por una abeja o por una avispa, que son frecuentes en los campos cubanos, en primer lugar hay que sacar el aguijón. Hay que buscar una pinza y tratar de sacar el aguijón. Eso fundamentalmente. Después hacer un raspado de la zona que fue pinchada con el objeto que pueda salir el veneno que tiene tanto la abeja como la avispa. Es decir, hacerle raspado en la piel, usted puede liberar el veneno. Y en un segundo momento, ¿qué hay que hacer? Después que usted haga todas estas cosas, y esto tiene preparado el paciente para llevarlo a un servicio de salud, ¿qué puede ser? Que sea una picadura simple de un mosquito que no le provoca problemas, o puede ser una picadura por abeja o por avispa, y la persona más haga un choque anafiláctico. Entonces por eso se debe de recurrir, se da la benadrilina, el antihistamínico y recurrir a un servicio médico con el objetivo de que se haga el diagnóstico preciso y se le pueda poner un tratamiento médico adecuado. Eso es la conducta en Cuba, es de esa manera. Doctor, ¿y aquellas personas que cuando tienen la picadura se rascan fuertemente o se aplican con, digamos, un utensilio que tengan a mano y rápidamente también? No, eso no se debe hacer. Porque es muy común. Yo sé que es muy difícil ante una picadura, inclusive una picadura que te provoca una reacción anafiláctica, es decir, que tu organismo responda con anticuerpos ante ese fenómeno, pero eso no se debe hacer. No. Porque dispersa más, si es un veneno lo puede dispersar más. Y también hay dos cosas, tiene la picadura con lo que le inyectó el insecto y tiene también entonces la lesión que usted le está produciendo a la piel. Entonces no se sabe si la reacción fue o por el insecto que lo picó o por la medida que usted tomó de rascarse la piel. Es importante, creo, aclarar eso porque sucede a diario. Uno, esto se ve hasta de manera inconsciente, efectivamente, lo hacemos también.
Bueno, pues yo creo que ha sido muy fructífero nuestro primer encuentro de salud. Por supuesto que el colectivo de la Hora del Té le agradece, también los televidentes, y le esperamos en una próxima emisión para dialogar sobre otros que igualmente están latentes ahí en la población santacruceña, la población cubana en general, y que seguramente usted, con el tino que siempre está acostumbrado a opinar, pues llegará con esos apuntes. Bueno, Junior, encantado de estar con ustedes aquí, con este colectivo tan importante de la Hora del Té, y pensamos continuar trayendo nuestras recomendaciones y nuestras situaciones con relación a estos problemas de salud habituales que se ven en la comunidad. Bueno, pues aquí le esperamos como siempre. Igualmente. Y a usted, amigo televidente, le espero aquí a la Hora del Té dentro de 7 días. Recuerde, como siempre, ante un problema de salud, por favor, visite su médico de familia o al especialista que le pueda recomendar lo que usted necesita ante cualquier problema. Ese es el consejo a la Hora del Té. Y doctor, ¿cómo hago con mis invitados? Le despido degustando de este sabroso té. Adelante. Salud. Salud.